Colombia, con Laura Gil. Bienvenidos a Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Hoy vamos a discutir las consecuencias políticas y jurídicas de las diferencias entre Ecuador y el Reino Unido sobre el asilo de Julian Assange. Nuestro hashtag para la noche de hoy es #Assange. Y que todos los gobiernos se sometían, agachaban la cabeza ante el poder mediático, hasta que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, que solo agacha la cabeza ante el pueblo ecuatoriano, ante el mandante, ante el soberano en una democracia. Ha pospuesto la de una extradición posterior a Estados Unidos, donde Para discutir este tema le damos la bienvenida al embajador de Ecuador en Colombia, el doctor Raúl Vallejo. Muy bienvenido a Hashtag. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Juan Ramón Martínez, perdón, se me quedé en blanco por un instante. Juan Ramón Martínez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Bienvenido a Hashtag. Muy buenas noches. Y tenemos hoy a nuestro tuitero invitado, Jairo Andrés Vargas, estudiante de periodismo de la Universidad Javeriana. Hola Laura, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Les decimos a todos nuestros televidentes que ojalá nos sigan por nuestra cuenta de Twitter, @INTL, y que se comuniquen con nosotros por nuestro correo electrónico, por nuestra página de Facebook o por nuestra página web. ¿Les parece si para, comenzar a debatir el tema, primero vemos una nota de contextualización? Julian Assange, fundador de Wikileaks de 41 años, se refugió en la Embajada de Ecuador en Reino Unido en el mes de junio, después de que la justicia sueca lo pidiera en extradición por presunta violación y acoso sexual. El pasado 16 de agosto, el gobierno ecuatoriano le otorgó el asilo diplomático. El gobierno de este país intentó obtener garantías de que el gobierno sueco no lo extraditara a Estados Unidos u otro país donde el fundador de Wikileaks pudiera ser juzgado por revelar información confidencial. Desde la embajada ecuatoriana en Londres, Assange criticó categóricamente a Estados Unidos por amenazar la libertad de expresión y pidió al presidente Barack Obama terminar con la persecución a su sitio Wikileaks. Wikileaks está bajo amenaza y también está la libertad de expresión, que nos arrastra a todos a un mundo peligroso y opresivo, en donde los periodistas se mantienen silenciosos por el miedo al enjuiciamiento. Le pido al presidente Obama a que haga lo correcto. Estados Unidos debe renunciar a su caza de brujas contra Wikileaks y tiene que prometer al mundo que no va a perseguir a los periodistas por arrojar luz sobre los crímenes secretos de los poderosos. Frente a esto, Ecuador reaccionó fuertemente ante el gobierno británico y aseguró que nadie podrá amedrentarlos. Nosotros aceptar esas amenazas. Creyeron que con eso nos iban a amedrentar, a cobardar. No saben con quién están tratando, compañeros. Ni Julian Assange ni el Ecuador han buscado que el señor Assange no responda a los procesos judiciales que existen en Suecia y en los cuales se haya involucrado, por cuestionables que puedan ser. Porque lo que se acusa en Suecia al señor Assange no es delito en América Latina. Nosotros no vamos a aceptar tamaña agresión contra nuestro país. Y no somos un país que puede responder con violencia, pero sí puede responder con la solidaridad de los pueblos hermanos. Y estamos seguros que va a responder con la solidaridad de los pueblos del mundo. No queremos más amenazas, queremos diálogo. Podemos conversar lo que se quiera,
pero la dignidad de un pueblo, la soberanía de un pueblo no se vende, no se negocia, no se discute. Por su parte, Hugo Chávez advirtió que los países miembros del ALBA darán una respuesta contundente al Reino Unido si se atreviera a violar la embajada de Ecuador en Londres. Yo les sugiero al gobierno del Reino Unido y la Gran Bretaña que piensen muy bien, porque se acabaron los tiempos ya aquellos en los cuales esos viejos imperios y los nuevos hacían con nosotros lo que les daba la gana. Ecuador no está solo. Pese a esto, las críticas no se han hecho esperar por parte de los diferentes medios de comunicación ecuatorianos que califican como contradictoria la posición de Rafael Correa frente al tema de libertad de prensa en el país. Como ecuatoriano, sí nos llama muchísimo la atención las bases para la concesión del asilo. Creemos que las bases no son muy sólidas, que los argumentos que utiliza el gobierno ecuatoriano no son muy sólidos. Organizaciones de derechos humanos, la OEA y el grupo de prensa local de Ecuador, Fundamedios, han documentado que la libertad de prensa en este país, bajo el gobierno de Rafael Correa, es una de las más restrictivas del continente. Las calles de Ecuador, Londres y Nueva York han sido escenario de cientos de manifestantes a favor de Julian Assange. Los simpatizantes piden al Reino Unido respetar la decisión del gobierno ecuatoriano. Bueno, ya vimos básicamente lo que ha sucedido. Juan Ramón, ¿usted nos podría explicar qué significa la figura del asilo? Claro que sí, hay que referir que la figura del asilo es una figura pretérita en el tiempo. Desde Grecia, en la Edad Media, hubo una protección particular hacia las personas que se encontraran en algún grado de indefensión. Pero particularmente, y para no ir tan lejos en el tiempo, en el año de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se estableció en un artículo, el artículo 14 en particular, el referir que la figura del asilo es un derecho humano. Cualquier ser humano tiene la posibilidad de recurrir a un Estado para que sea protegido ante una posible amenaza, ante un riesgo que represente una afectación a su integridad, a su vida. Por lo tanto, entonces, en ese artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece por primera vez en un instrumento positivizado la posibilidad de que los seres humanos tengamos una protección ante momentos en donde se encuentre en peligro nuestra vida e integridad. Es de ahí la importancia de la figura, acompasada, por otro lado, de la posibilidad que tiene un Estado de aceptar esa solicitud. Y en este punto es muy importante referirlo. El artículo 14, al establecer este derecho humano, establece esa posibilidad de solicitar el asilo. Cosa distinta es si un Estado decide hacerlo o no. Por otro lado, existe una convención particular que protege un poco la figura de los refugiados, que es la Convención sobre la Protección de Refugiados, que establece la posibilidad de una segunda característica dentro de este tipo de figuras, o tal vez una tercera. La primera señalando el derecho humano, en segundo lugar, la posibilidad que tiene un Estado de asimilar o aceptar esa solicitud, y en tercer lugar, de una vez se acepte, es una responsabilidad internacional el no entregar al ciudadano que ha solicitado la figura de asilo. Hoy en día es una figura viva, activa, muy activa en nuestro sistema interamericano. ¿Por qué se habla de que es una figura con tanta tradición jurídica en América Latina? Desde el año de 1928 se estableció por primera vez una convención, que es la Convención de La Habana, que establece la figura del asilo, estableciendo en nuestro continente, en el sistema interamericano, la importancia de la protección de la misma. Y en particular en el año de 1954 en América se estableció la Convención de Caracas, que establece una serie de parámetros particulares para la protección. Hay un caso particular que es estudiado, analizado en diferentes lugares del mundo, que aconteció precisamente en Colombia en relación con Perú, ante la protección del bien conocido en estos días, muy referido, señor Haya de la Torre, político peruano, que en su momento fue protegido a partir de la figura de asilo por parte del gobierno colombiano en la embajada que se encontraba postada en Lima.
Y en ese caso particular se generó una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que es un gran referente para el análisis de la figura de asilo, en donde se refieren esos tres elementos que sutilmente refería al inicio, en donde se establece no solamente que es un derecho humano, sino que también si llega a ser aceptado por un Estado existe la necesidad de la protección de ese Estado asilado. Embajador, entonces ya ahora que sabemos qué es la figura, ¿por qué Ecuador le otorga el asilo a Julian Assange? Básicamente, y para no entrar en asuntos mayores, yo creo que por una razón ética, en primer lugar, una ética de la política que tiene nuestro gobierno, por las razones humanistas que se coligen del caso de Julian Assange, y porque el Ecuador tiene una larga tradición en la concesión de asilo. Incluso hoy día Ecuador es el territorio en donde hay mayor número de refugiados, ¿no? De hecho, somos el hogar de 56.000 refugiados colombianos, no perseguidos por un gobierno, sino que escapan de un conflicto que existe en el territorio colombiano. Pero en todo caso, en términos generales, yo creo que, como dicen las abuelas, no hay que buscarle la quinta pata al gato. Hay una razón ética, en primer lugar, para la concesión del asilo. Y esa razón ética tiene que ver con el análisis que se ha hecho del caso de Assange, y que tiene que ver con el peligro que correría de ser extraditado a un tercer país en donde su condición jurídica no es exactamente la que mejor le permitiría como ser humano, como ciudadano del mundo, tener un juicio justo. Por otro lado, acordémonos de algo, que un Estado no juzga la culpabilidad o la inocencia de la persona a quien le otorga el asilo. Lo que el Estado juzga es el condicionamiento que rodea a esa situación. Por ejemplo, en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que estuvo en la Embajada de Colombia en Lima desde 1948 hasta 1953, durante la dictadura de Odría, en el Perú. 5 años, permaneció 5 años por una situación similar, embajador. Sin que la dictadura de Odría le concediera el salvoconducto. O sea, eso es importante porque no... ¿Por qué? Porque Raúl Haya de la Torre estaba acusado de querer derrocar al gobierno. Era un delito de carácter subversivo. Pero Colombia le concede el asilo entendiendo que se trataba de una persona que necesitaba de las garantías para un debido proceso que no lo iba a tener en un régimen dictatorial, que nunca le concedió el salvoconducto. Víctor Raúl Haya de la Torre sale de la Embajada de Colombia cuando cambia el gobierno, cuando cae la dictadura de Odría y entra el gobierno de Manuel Prado, me parece. Es decir, mediante un gran acuerdo nacional. En otras palabras, el no conceder el salvoconducto a Julian Assange pone al gobierno de Reino Unido en las mismas condiciones que la dictadura del general Odría en el Perú. Y a Julian Assange, digamos, en la perspectiva de poder pasar muchos años en la Embajada de Ecuador en Londres. Claro, porque al no concederle el salvoconducto se le está restringiendo una libertad. ¿Por qué? Porque finalmente lo están reduciendo a una prisión en una oficina que es la embajada. Hoy el embajador de Ecuador en Londres habló de propuestas indecentes que habían recibido de muchos simpatizantes de Assange. Como usted sabe a qué se refería el embajador, posibilidades de sacarlo en la valija del carro o de usar dobles para distraer a la policía británica. ¿Usted sabe alguno de estos detalles, de estas propuestas indecentes? No, yo creo que se ha visto muchas películas de John le Carré. Eso no tiene ningún sentido. Creo que las cosas tienen que hacerse en términos del derecho, y en términos del derecho implica que el Reino Unido concede el salvoconducto a una persona que está bajo la protección de la Embajada del Ecuador.
Es más, con esto yo creo que llegó el momento de ver cuál es la posición oficial del Reino Unido. Hablamos con el embajador británico aquí en Colombia. Miremos lo que dijo. Con todo lo que se ha escrito y dicho sobre este asunto en los últimos días, se puede imaginar que el panorama jurídico es bastante complejo y que sea esta una oportunidad de aclarar un poco la situación. Nuestra posición es bastante sencilla. Siempre vamos a actuar en el marco de la ley internacional y por eso tenemos dos obligaciones. Uno, respetar la Convención de Viena y los derechos de la Embajada de Ecuador en Londres. Y la otra obligación es extraditar al señor Assange a Suecia, donde tiene que responder ante la justicia por acusaciones de delitos comunes. Tenemos dos obligaciones, tenemos que cumplir, tenemos que extraditar al señor Assange y estamos trabajando con el gobierno de Ecuador para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable para cumplir esas obligaciones. Pues les propongo que ordenemos la discusión, porque aquí hay muchos países involucrados. Entonces yo cuento 4. Ustedes me dirán si hay más. Uno es Reino Unido, otro es Ecuador, otro es Estados Unidos. Y Suecia. Suecia, pues y uno más. Tenemos más, entonces, Australia, porque como país de, digamos, de nacimiento, de nacionalidad de Julian Assange. Empecemos por Suecia, ¿les parece? Hablemos primero de... Suecia quiere a Assange para responder por unos supuestos crímenes, delitos sexuales de dudoso... A ver, ¿por qué no explicamos, les parece, estos crímenes por los cuales Suecia quiere a Assange? Entiendo que no muchos países los tienen tipificados. Uno, por ejemplo, seamos claros para nuestros televidentes, es no haber usado un condom en una relación sexual, ¿verdad? Así es. Digamos que uno de los temas más complejos aquí en análisis, y obviamente que respetando la jurisdicción y el derecho interno sueco, hay que referir que sí, que definitivamente la discusión particular versa con respecto a una normativa que también es importante referir, no es de ahora, sino es también anterior, y que ha implicado que de las discusiones de lo que es la violencia sexual, uno de los países donde mayor violencia sexual se presenta es en Suecia, específicamente por la digamos, radicalidad de la normativa en relación a la protección de la mujer y en específico de lo que se considera como violencia sexual. En específico al señor Assange se le endilga lo que es un tipo penal que es denominado coerción ilegal, por un lado, que implica la posibilidad... ¿Coerción? Ilegal. Ilegal. Que implica aprovechar un poco la condición de debilidad afectiva que pueda tener una mujer al momento de realizar una relación sexual. Y por otro lado, también se refiere un acto de llamada violencia regular, que en particular implica siendo equivalente a un acoso sexual, también por realizar actos sexuales con otra mujer. Y en ese caso particular se refiere a una pena que llega a los 4 años de prisión, que en el caso particular es lo que está pretendiendo. Pero, Juan Ramón, de los hechos por los cuales se acusa a Julian Assange, ¿esos hechos serían delito en Colombia, por ejemplo? No. Nuestros tipos penales en ese sentido son mucho más laxos. Partimos de la premisa de la existencia de un consentimiento en una relación sexual. Y en ese caso particular, lo que sucede en la jurisdicción y en el derecho sueco es que radicalizan mucho cuándo sucede el consentimiento y cuándo se pierde el consentimiento para la relación sexual. El caso referido en particular de que estando luego de realizar un primer acto sexual quedan dormidos, como es referido por las narraciones que se han tenido conocimiento, y luego el despertar volver a tener una relación sexual con una misma mujer, no utilizar el condón, ¿cierto? Representa entonces allí en específico una ruptura del consentimiento, cosa que aquí en nuestra legislación y en la mayoría de legislaciones americanas no tiene esa radicalidad. Bueno, antes de seguir la discusión, vayamos a una pausa y cuando volvamos le vamos a preguntar al embajador por qué se interpretó que un posible juicio
por este delito, que finalmente son delitos comunes, podría implicar una persecución política en contra de Assange. Ya volvemos. Ya regresa el análisis en Hashtag Internacional. Naturaleza. Medio ambiente. Seres humanos. Vamos a darle un vistazo al lugar donde vivimos. Ya llega Canal Capital, televisión más humana. Las 650.000 familias más humildes de Bogotá, es decir, 3 millones de personas de estrato 1 y 2, tienen derecho, de ahora en adelante, a disfrutar del agua como una condición fundamental para recuperar su dignidad. Esto es Bogotá Humana. La Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura invitan a creadores y productores nacionales de televisión a participar por los estímulos para el fomento de la producción de televisión infantil y documental. Consulte los términos en www.mincultura.gov.co, www.antv.gov.co. Fecha de cierre 31 de agosto de 2012. Bogotá se convierte en imagen. Durante un fin de semana, fotógrafos profesionales, aficionados y amantes de la fotografía se reúnen para dar largada a casi 40 horas de intensivo trabajo mirando a la ciudad. Convivencia, medio ambiente, fraternidad. El jurado seleccionará las mejores 58 fotografías que serán exhibidas en los módulos itinerantes del Fotomuseo. Durante 45 días, las calles serán sede de esta exposición. 8 y 9 de septiembre, Quinto Fotomaratón 2012. Por eso me gustas, Bogotá. Para mayor información, www.fotomuseo.org. El análisis continúa en Hashtag Internacional. Bueno, embajador, entonces nos habíamos quedado con la pregunta de por qué, digamos, un delito común, Juan Ramón, no debería estar contemplado bajo, digamos, ser considerado bajo la figura del asilo. ¿Qué fue lo que le preocupaba a Ecuador? Bueno, para empezar, Assange no tiene un juicio en Suecia. Lo que tiene es el llamamiento de un fiscal para un interrogatorio. No es un juez, una función jurisdiccional que es independiente, es un fiscal el que dice quiero interrogar al señor Assange. El Ecuador planteó al gobierno de Suecia, dado que no hay un juicio, sino que es un fiscal que quiere interrogar, le planteó al gobierno de Suecia que el fiscal podía ir a la embajada ecuatoriana e interrogarlo ahí, cosa que se hace frecuentemente en Europa. En la Comunidad Europea se mueven los fiscales para hacer interrogatorios a ciudadanos que estarían en la probabilidad de ser encausados por alguna razón. Ese es el primer punto. Segundo, el Ecuador ha agotado los canales diplomáticos con Suecia en el sentido de pedirle que haya un compromiso del gobierno sueco de que no se extraditará a Assange a un tercer país. Ese compromiso no lo ha hecho. Recientemente hubo una declaración, después de que se considera el asilo, diciendo que Suecia no extraditaría a nadie a un lugar donde corre el riesgo de tener la pena de muerte como sentencia, pero no dice nada de la cadena perpetua y no dice nada de que no lo va a extraditar. Entonces,
Esa falta de garantía es lo que determinó al Ecuador fue una de las determinantes para la concesión del asilo, ¿no? En otras palabras, como Suecia no se comprometió a no extraditar a Assange a un tercer país, como Suecia no quiso, en primer lugar, que el fiscal vaya a la embajada ecuatoriana a interrogar al señor Assange, entonces se consideraba que no había las condiciones para garantizar un justo proceso al señor Assange. Profesor Juan Ramón, uno se pregunta si uno no podría establecer un paralelo con lo que sucedió con la colombiana María Pilar Hurtado, la exdirectora del DAS, porque uno dice, bueno, Panamá plantea el mismo tipo de interrogante que plantea Ecuador en este caso. La directora está acusada de delitos comunes en Colombia, pero no creemos que pudiera tener un juicio justo allá. ¿Se puede hacer un paralelo o no? Digamos que hay un elemento diferenciador en lo particular y en lo jurídico, y tiene que ver con el desarrollo que en el sistema interamericano ha tenido la figura de asilo, y en específico lo que es referido en esta convención de Caracas, que referíamos previamente, y es que en el artículo 4 se establece que es discrecional, es más bien una evaluación muy particular que el Estado realiza con respecto a los motivos que generan la persecución y si existe conexidad con un delito de tipo común o no. Digamos que, como lo conversábamos ahora fuera de micrófono con el embajador, es una evaluación que se realiza independientemente de cualquier juicio de valor. Lo que se mira, como lo referíamos, es la protección de un derecho humano, la posible, afectación de la vida y la integridad del ciudadano que se encuentra perseguido en este caso particular, y eso es lo que sucede. Lo que ha pasado en específico con respecto a Panamá es esa valoración que viene en el sentido de no tomar ningún juicio de valor. Bueno, saludamos a todos nuestros tuiteros desde el Hotel San Pablo, aquí en Bogotá, sobre la calle 26, y queremos saber qué nos están diciendo, Jairo. Pues Laura, básicamente nuestros tuiteros están enfocados en el tema del derecho internacional. Entonces, Lunita GP responde a nuestra pregunta, ¿cuál debe ser la salida a esta confrontación diplomática? Dice que hay una sola, que Inglaterra respete el derecho internacional, y se pregunta, ¿con qué moral le pide a Siria respetarlo? Igualmente, Alejandro Navarro nos dice, no es la primera vez que el Reino Unido le ayuda a Estados Unidos. Recordemos que prestó su territorio para actos de tortura a sospechosos del 11 de septiembre. Bueno, ya que los tuiteros nos llevan al tema del Reino Unido, hablemos del Reino Unido. El embajador Yu planteó la disyuntiva entre respetar el derecho de asilo, pero también respetar una obligación del Reino Unido de entregar a Assange a Suecia. Embajador, ¿qué salida jurídica le ve a usted a esto? Bueno, antes que nada, me alegra oír a mi colega, el embajador Dude, diciendo que se va a respetar el derecho de asilo y por lo tanto a las instalaciones de la Embajada del Ecuador, que fue lo que dijo, le interrumpo, ¿no? un segundo, lo dijo el embajador John Yu. ¿Ustedes han recibido el mismo tipo de garantías en Londres? No. Okay. No, me alegra que él lo haya dicho, pero tengo que recordar algunas cosas. Primero, la ayuda a memoria. La ayuda a memoria que envió la Cancillería del Reino Unido a la Cancillería ecuatoriana dice textualmente lo siguiente. Dice, deben estar, ¿no? Dice, en caso de recibir una petición de salvoconducto para el señor Assange después de conseguir el asilo, esta será denegada. Deben estar conscientes, dice la Cancillería británica a la Cancillería ecuatoriana, de que hay una base legal en Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Sinceramente, esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. Este tipo de nota es intolerable en el mundo diplomático. Es una nota descomedida,
amenazante. Exactamente, ¿ustedes lo interpretan como una amenaza? Bueno, sinceramente esperamos no llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. ¿Cuál es la ruta? Arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Juan Ramón, ¿una ley nacional puede ir en contra del derecho internacional? Digamos que en este punto hay un tema central, y es que existen dos convenciones que son costumbre universal, más allá de los estados que las firmaron, de que se hicieron parte, y que representan tal vez la columna vertebral de lo que son las relaciones entre los estados. Y en particular estoy haciendo referencia, por un lado, a la Convención sobre Relaciones Diplomáticas de Viena, del año de 1961, complementada por la Convención de Relaciones Consulares del año de 1963, que tienen un rango superior en el contexto del derecho internacional y que parten específicamente de la protección de los locales diplomáticos y consulares. Aunado a un tema, y es que ya la misma Corte Internacional de Justicia ha referido la importancia de la protección de estos locales cuando sucedió la situación particularmente a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 en Irán, en donde hubo una afectación particular de una sede diplomática, particularmente por uno de los estados que tú muy bien identificaste, protagonistas de esta controversia, y la Corte señaló la importancia esencial de la protección de esa clase de espacios. Por lo tanto, como lo refiere muy bien el embajador, existe una vulneración al derecho internacional en caso en que llegara a cometerse, pero ante una nota y que para todos de por sí es desafortunada, termina existiendo alguna forma de coacción con respecto a un Estado, afectando, como lo refería, un elemento esencial de las relaciones entre los pueblos. Sí. Pero perdón, solamente, y aún en el supuesto no consentido de que esta ley pudiese ser aplicada, en el caso que nos compete no tiene aplicación, porque esta ley está señalando, entre otras cosas, que el Reino Unido podría entrar a una embajada cuando en esta se están planificando y haciendo acciones contrarias a la ley y que atenten contra la seguridad del propio Estado británico. Esto no sucede. Y cuando se estén haciendo acciones contrarias a las misiones de las embajadas, esto no sucede. Lo que sucede es justamente una acción que es propia de una embajada, conceder asilo a una persona que así lo solicite. ¿Sabes una cosa? Tú me permitirías, yo ahí revisando un poco el tema, hay también una contradicción con el mismo derecho interno británico. No solamente por esa referencia a la ley de recintos diplomáticos y consulares que desde el 87, digamos, por lo menos se denunció, sino que también existiría una contradicción con respecto a un instrumento del derecho interno, como lo es el Acta de Nulidad, Inmigración y Asilo, que es del año 2002, en donde la misma Gran Bretaña refiere la importancia de la protección de esta clase de locales. Entonces, si se trata de una confrontación entre el mismo derecho interno, vemos que existe una contradicción y que existe, digamos, una norma reciente que implica una protección de esta clase de establecimientos de naturaleza diplomática o consular, pero por otro lado, reiterar la vulneración al derecho internacional. Embajador, usted digamos, recibió con agrado las palabras del embajador Diu porque había una garantía de que esto no iba a suceder. Pero usted me dice, en Londres no está pasando lo mismo. Estas no son las palabras, esto no es lo que estamos escuchando en Londres. Mi pregunta es, ¿cuál sería el camino que tomaría Ecuador si hubiera una entrada de las fuerzas del orden en la embajada ecuatoriana en Londres? Bueno, nosotros esperamos que eso jamás suceda, porque de darse, creo que vulneraría el principio del asilo en el mundo entero. Creo que los imperios y ciertos países con pasado colonialista tienen muchos más problemas que los países pequeños como los nuestros en muchas partes del mundo, donde sus propias embajadas estarían en una situación de indefensión, porque al vulnerar el derecho de un país, de un Estado en su propio país, dejarían en indefensión a todas las embajadas de su propio país en otros estados, ¿no? Nosotros no creemos que esto suceda, pero ¿por qué nosotros hemos convocado a UNASUR, hemos pedido que se convoque a la OEA? De hecho, el día de mañana va a haber la reunión de la OEA, ¿no? Lamentamos que Canadá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago se hayan opuesto a esta reunión, porque, claro, cuando hay una amenaza contra un país pequeño, parecería que eso no es importante. Si la amenaza hubiese sido
contra un país grande, entonces probablemente ahí si hubiera la OEA inmediatamente actuado, o al menos estos países hubieran promovido la actuación de la OEA. Creo que las cosas han cambiado. El hecho es que mañana se reúne la OEA, el hecho es que se ha reunido UNASUR, y la declaratoria de UNASUR es muy clara. Como dijo el canciller, nosotros no tenemos ninguna respuesta de tipo militar frente a este tipo de situaciones, pero creo que sí tenemos la respuesta de convocar a la solidaridad del mundo, ya no únicamente para defender el derecho de un ciudadano, que en este caso es el señor Assange, sino también para defender una institución, que es la institución del asilo, que está considerado como un derecho humano también, y para defender, obviamente, la dignidad de un Estado. Pero en todo caso, nosotros sí consideramos que la amenaza estará terminada en el momento en que una nota similar a la ayuda a memoria, en la que diga que se dan las disculpas del caso por una situación y se compromete a no tomar ningún tipo de acción dentro de la embajada, bueno, ahí nosotros creeremos que ha cambiado la posición. Pero mientras no exista ese documento, mientras no exista una comunicación de esa naturaleza, el riesgo está latente, y por eso es que nosotros seguimos haciendo las denuncias en los foros internacionales. Usted se habla mucho, digamos, se ha informado mucho sobre las conversaciones que Ecuador tuvo con Suecia para tratar de obtener garantías. El gobierno de Ecuador ha estado en contacto con el gobierno de Australia, que es el país de nacimiento de Julian Assange. Lastimosamente, desde muy temprano el gobierno de Australia declinó la defensa de un ciudadano, ¿no? que es otro de los motivos por los cuales Assange pide asilo en el Ecuador, porque dice: mi propio gobierno me ha dejado en indefensión como ciudadana, entonces no tengo una patria, no tengo un Estado que vele por el derecho mío como ciudadano de ese Estado. Y justamente Australia es parte del Commonwealth, sí, que, digamos, explica un poco la posición que tendría, digamos, a favor de la posición británica allí. Esta es una cosa que el defensor de Julian Assange, Baltasar Garzón, ha denunciado, que ha perdido el apoyo de su propio país. Generando un tema también central que creo que es importante relevar, y es específicamente que implica que un Estado deja de ejercer la protección diplomática sobre sus nacionales, sí, que es otro elemento central también dentro de lo que son esas grandes conquistas. ¿Qué debería estar haciendo Australia, profesor? Por lo menos debería estar de una forma mucho más activa en lo que es la discusión, velando por la protección de su conciudadano. Digamos que todo el tema de la legación, todo el tema de la representación diplomática es estructurado, más allá de cualquier otra cosa, de la defensa y protección de sus ciudadanos. ¿Usted sabe, embajador, si el cónsul australiano en Londres ha ido a visitar, a chequear las condiciones de Julian Assange? No conozco sobre ese asunto, pero sí quisiera señalar que en el caso del interrogatorio al que es sometido una persona, que en la Comunidad Europea es común, sí quisiera recordar que cuando el general Augusto Pinochet estuvo en Londres requerido por el juez Baltasar Garzón para que vaya a España, Londres le dijo: no, señor Baltasar Garzón, venga usted e interróguelo aquí en Londres. ¿Cómo explica usted semejante contradicción de que a Pinochet se negara la extradición de Pinochet, y por delitos digamos, relativamente menos importantes, el Reino Unido sea tan insistente en respetar la solicitud de Suecia? Sin discusión, como creo que todos lo inferimos y lo sabemos desde el principio, el tema trasciende lo jurídico y se convierte en un escenario de discusión política. Y en ese sentido, cuando se circunscribe solo a una discusión política o a los intereses, digamos que por supuesto respetables del Reino Unido, los intereses respetables también de hacer aplicable su ley, como lo sucede en Suecia, aquí la discusión se salió de curso de los canales del derecho internacional, y en mucho terminan siendo influenciados por lo que terminan siendo los juegos y las dinámicas de las relaciones internacionales, más allá de lo que es el derecho internacional. Y aquí, en ese caso particular, se presenta esa situación. Digamos, vemos un Estado que deja de defender a su ciudadano, vemos a otro Estado que señala
en particular la vulneración de lo que es el derecho de asilo, por un lado, por otro lado, una crítica directa a la figura del derecho de asilo, y por otro lado, una amenaza particular con respecto a un elemento central, como lo es la protección diplomática y consular. Entonces son muchos elementos, reitero, que trascienden de lo jurídico y se quedan en lo político, y pues nada, es la materialidad de las relaciones internacionales. Jairo, ¿cuáles son las preguntas que están surgiendo en este momento? Pues nuestros tuiteros se debaten también por algo que puede parecer curioso, y es las posibles salidas de Julian Assange de la embajada. Algunos inclusive hablan de que Julian Assange debería cavar un túnel para llegar a un aeropuerto, pero por otra parte también está el tema de la libertad de prensa, y es algo que abunda en las redes sociales, y parece que Argentina, Ecuador y Venezuela, que han brindado su apoyo a Julian Assange, sí hayan comprendido el tema de la libertad de prensa, y Suecia, Reino Unido y Estados Unidos no. Bueno, cuando volvamos, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos les propongo que hablemos un poco de si Assange es periodista o no es periodista, y de lo que se entiende como una contradicción en la posición de Ecuador frente a la libertad de expresión. Ya volvemos. Ya regresa el análisis en Hashtag Internacional. Atención, instituciones de educación superior y estudiantes. Ahora todos los estudiantes de todos los programas de educación superior deben presentar el examen ICFES Saber Pro, antes ECAES. Las instituciones deben coordinar con todos los estudiantes los procesos de preregistro del 13 al 23 de agosto, recaudo antes del 14 de septiembre y registro antes del 18 de septiembre. Mayor información en www.icfes.gov.co. Mejor evaluación, mejor educación. ICFES, mejor saber. La televisión pública debe hacer programas de gran impacto, que se conviertan en hechos sociales y ameriten repetición. Canal Capital, televisión más humana. Una chica lee en Bogotá, mientras la ciudad atraviesa el día velozmente con sus pequeños y grandes quehaceres. Una chica vive su propia historia en medio de quién sabe qué personajes y qué lugares. Se percata de nuestra presencia y nos sonríe por un instante. Una chica lee en Bogotá y nos parece que ella misma es un personaje. Canal Capital, televisión más humana. Bogotá se convierte en imagen. Durante un fin de semana, fotógrafos profesionales, aficionados y amantes de la fotografía se reúnen para dar largada a casi 40 horas de intensivo trabajo mirando a la ciudad. Convivencia, medio ambiente, fraternidad. El jurado seleccionará las mejores 58 fotografías que serán exhibidas en los módulos itinerantes del Fotomuseo. Durante 45 días, las calles serán sede de esta exposición. 8 y 9 de septiembre, Quinto Fotomaratón 2012. Por eso me gustas, Bogotá. Para mayor información, www.fotomuseo.org. Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo, a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo, a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo, a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. El análisis continúa en Hashtag Internacional. Seguimos en el Hotel San Pablo hablando del caso de Julian Assange. Y como lo hacemos casi todas las semanas, nos hemos ido a las universidades a saber qué piensan los estudiantes. Y en este caso, embajador, debo decir que la mayoría de los estudiantes que entrevistamos
han, digamos, tomado partido por la posición de Ecuador en este diferendo diplomático. Miremos lo que nos dijeron. Ver que la forma en que este personaje de Julian Assange ha infiltrado diferentes enlaces o diferentes cables, como se le llaman, en los medios, y esto los han publicado diferentes artículos, enfureció bastante a países poderosos, en especial a Estados Unidos. Originalmente se plantea que Suecia sea el país para que lo juzgue por violación, pero puede ser una estrategia para que Estados Unidos después intervenga y los lleve ante sus cortes. Se está poniendo como un intermedio los fines políticos para excusar de cierta manera que se juzgue a Assange en Suecia por los delitos de violación. Hay una posibilidad que se puede tildar que Correa pueda ganar votos porque en 6 meses son las elecciones en Ecuador, que se tenga muy claro eso, entonces pueda ganar votos en la comunidad internacional y esto puede ayudar en cuanto a UNASUR y en cuanto al ALBA tenga el apoyo y al sistema internacional en cuanto a los estados poderosos. Gran Bretaña no está en la obligación de otorgar ningún salvoconducto, ningún beneficio diplomático para Assange para que lo juzguen, pero no es conveniente en ese sistema en el momento enfrentarse ante ellos porque pues se pueden perder varios intereses. Mientras que Assange se encuentra en la embajada de Ecuador, simplemente no va a ser juzgado, la Gran Bretaña no va a entrar, las autoridades no van a entrar a la embajada porque no van a violar el derecho internacional. Bueno, embajador, le propongo que hablemos un poco de los escenarios internacionales, dado que mañana es la reunión en la OEA. Y aquí Jairo, nuestro tuitero invitado, tiene una pregunta atragantada para usted. Sí, señor embajador. Quiero preguntarle cómo queda, digamos, parado Ecuador frente al escenario interamericano, saliendo a pedir apoyo para que en este conflicto diplomático, y en otras ocasiones Ecuador no ha, digamos, respetado la OEA. Tenemos reciente la no asistencia a la Cumbre de las Américas en Cartagena. Además, Ecuador quiere debatir y quiere cambiar el acta del sistema interamericano sobre libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es la posición de su gobierno frente a estos nuevos escenarios? Bueno, primero rápidamente, la Cumbre de las Américas no era organizada por la OEA. La Cumbre de las Américas es parte de la iniciativa Clinton para acercar a Estados Unidos a América, con América Latina, básicamente. En la cumbre que se hizo en Trinidad y Tobago se dijo que en la próxima Cumbre de las Américas iba a asistir Cuba. Ecuador dijo, bueno, si no asiste Cuba, entonces nosotros no vamos a asistir. Lo que hemos hecho es mantener una posición de firmeza frente a esto. Esto no tiene que ver con la OEA y creo que lo hemos manifestado ya con claridad. Segundo, Ecuador lo que quiere es fortalecer el sistema interamericano dándole presupuesto a todas otras comisiones y no solamente una comisión que es financiada por organismos que tienen claros intereses en el poder mediático. Tercero, nosotros siempre decimos cómo es posible que una que una comisión interamericana de derechos humanos esté en Washington si Estados Unidos no es signatario de esa comisión. Es decir, está en Washington para juzgar a los demás, pero no para ser juzgado ellos. Pero si estuviera ubicada, la corte estuviera ubicada, no sé, en Caracas, que fuera la misma corte y estuviera ubicada, la misma comisión, porque la corte está en Costa Rica. Son dos cosas distintas. Pero la corte es una, la comisión es otra. Pero si la comisión estuviera ubicada en cualquier otro lado, ¿eso es lo único que les molesta? ¿Dónde está? No, lo que sucede es que la comisión privilegia una comisión de las comisiones, ¿no? Entonces, el Ecuador ha manifestado que de lo que se trata es de que haya una relatoría con igualdad de condiciones para todos los casos. Ese es el punto. Ahora, nosotros creemos que en el caso de la OEA tenemos todo el derecho como país miembro de la OEA no a pedir ayuda, a convocar para tratar un tema, porque uno de los temas justamente que tiene que tratar la OEA es la amenaza que sufre un país frente a una agresión extracontinental. Entonces, creo que estamos en el derecho de usar
esos foros. Yo solamente tenía una observación muy amable y respetuosa, por supuesto, y es que yo creo en realidad que el papel, solamente en cuanto a una de las afirmaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es particular en cuanto a lo que tiene que ver con la relatoría sobre la protección de la libertad de expresión, ha sido supremamente serio, ha sido muy dedicado, no solamente en cuanto a la discusión en el caso ecuatoriano, sino también en la discusión en el caso venezolano, que ha llevado también a la discusión por parte de Venezuela de hacer retiro de lo que es específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces termina siendo un tema de discusión interesante, pero bueno, eso es escenario de otro debate. Pues yo creo que es inevitable que un poco el debate se vuelque sobre cómo Ecuador, que ha sido señalado como un país que está violando la libertad de prensa, se ha vuelto el defensor de una persona que, digamos, que en este momento es percibida como una gran defensora de la libertad de prensa. Yo puedo decir, el tema podría ser objeto de un programa entero, pero puedo decir lo siguiente. En el Ecuador, contrariamente a lo que pasa en otros, lastimosamente y tristemente en otros países, en el Ecuador afortunadamente no hay un solo periodista que haya sido asesinado. No existe un periodista preso por sus opiniones políticas. No existe un periódico clausurado. Intentos se han hecho, embajador, intentos de meterlos presos se han hecho. Como dice, con ver y no comer nadie se indigesta. Lo que quiero señalar es lo siguiente, no existe un periódico clausurado, no la hay. Algunos señalan en el Ecuador se clausura periódicos y se clausura radio, eso no existe. Yo quisiera que alguien me dé el nombre de un periódico que esté clausurado. Pues, en la prensa ecuatoriana se opina libremente sobre el gobierno en términos muy duros y hay una confrontación, sí. Hay una confrontación, eso yo no lo voy a negar. ¿Por qué hay una confrontación? Porque hay una confrontación entre un modelo de sociedad que propugna el gobierno y un modelo de sociedad que defienden ciertos medios de corte mercantilistas asociados a la Sociedad Interamericana de Propietarios de los Medios de Comunicación, que han creído y han dicho desde los 90 que la única forma de gobernar a los países de América Latina es a través de los postulados del consenso de Washington. Entonces estamos enfrentados epistemológicamente. Pero en una democracia el tema es la persuasión y es en el mercado de las ideas, son las ideas que ganan, no es callando las ideas, es confrontando las ideas. Sí. Pero digamos que en el Ecuador no se ha callado ninguna idea. Bueno, muy rápidamente pues, mostremos la entrevista que le hicimos a Carlos Lauría del Comité para Proteger Periodistas. Y ya volvemos con usted, embajador, para seguir este debate. La decisión del gobierno de otorgarle el asilo al fundador de Wikileaks no va a quitar, ¿no?, la imagen negativa que se ha ganado el gobierno, ni va a tener efecto en las numerosas restricciones que enfrentan los periodistas ecuatorianos cuando ejercen su labor, ¿no? El CPJ ha dicho, digamos, con respecto al caso de Assange, que Assange no debe ser enjuiciado en los Estados Unidos, que la extradición es un mal paso, estamos en contra de la posible extradición de Assange a los Estados Unidos, y que Estados Unidos haría muy mal en procesarlo judicialmente por la ley de espionaje, y esta sería una acción, digamos, que dañaría la reputación de Estados Unidos y puede provocar, digamos, repercusiones a nivel internacional, ¿no? Este supuesto doble estándar de Ecuador, ¿no?, de querer mostrarse como una elite de la libertad de prensa por otorgarle asilo político a Assange, cuando en realidad en casa, en Ecuador, el tratamiento que se le da a los periodistas es un tratamiento denigrante, ¿no?, abusivo. El presidente en sus diatribas casi permanentes en contra de la prensa lanza cataratas de insultos, ¿no?, lanza agravios en formas permanentes desde un conglomerado de medios estatales que ha forjado Ecuador, ¿no?, que es utilizado y manipulado no para dar información de interés público, sino para atacar a los políticos de oposición, a los periodistas críticos.
Jairo, entiendo que hay preguntas de tuiteros para el embajador. Pues hay varios comentarios sobre el tema de Ecuador. @FortenKranz dice, el embajador iguala los atentados contra los periodistas con la indigestión, de acuerdo al comentario que acaba de hacer. Alejandro Navarro, yo en el piso M, dice, ¿hay coherencia de la política interna y política exterior de Ecuador de acuerdo a la libertad de expresión? También hay opiniones sobre el caso, ¿qué debe hacer Australia? Australia, nuestros tuiteros se mantienen en que debe proteger a Julian Assange, pero lamentablemente tiene que guardar silencio, tiene que resguardarse bajo las políticas de Estados Unidos y Londres. Y nuestro tuitero @Javier Adaime dice que Estados Unidos y Londres son las mejores democracias que el dinero puede comprar. Bueno, yo sí que el debate es muy largo, ¿no? Pero yo sí quisiera señalar, e insisto, no existe periodistas presos, no existen asesinatos de periodistas, no existen medios clausurados. Los comentarios, el señor Lauría dice que el presidente es muy duro con los periodistas. Yo quisiera que lea él lo que los periodistas dicen, lo que le dicen al señor presidente, a los ministros y a todo aquel que está dentro de... Entonces, hay un ambiente polarizado. Hay una confrontación entre los medios que nosotros llamamos medios mercantilistas, con el gobierno, y tiene que ver con la idea de que los medios asociados al Grupo de Diario de las Américas y los medios asociados a la CIP han estipulado que América Latina tiene que gobernarse bajo los lineamientos del consenso de Washington, y aquello que no es así es populismo, es clientelismo, es caudillismo, es atentado contra las libertades elementales. Ahora, yo sí quisiera señalar algo. Es interesante ver cómo el Ecuador concede un asilo y resulta que el que está criminalizado es el gobierno del Ecuador y no el gobierno que se niega a dar el salvoconducto y que amenaza con invadir una embajada. Es interesante analizar cómo, por ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, a través de su presidente, Diego Cornejo, dice: para nosotros hacer periodismo serio no es robar ni vender información, y el señor Assange no es un ícono de la libertad de expresión. Sin embargo, el diario El Comercio firmó un convenio con Wikileaks y comenzó a publicar los Wikileaks que supuestamente perjudicaban al gobierno. ¿Por qué perjudicaban al gobierno? Porque lanzaban las opiniones que la embajadora norteamericana tenía sobre el gobierno de Rafael Correa, en el supuesto de que lo que dice la embajadora norteamericana en un país está escrito como en la Biblia. Ahora bien, cuando el gobierno ecuatoriano comenzó a cuando los medios públicos, comenzaron a publicar todos los Wikileaks, y la embajadora norteamericana decía que el editor del diario tal era un informante de la embajada y el periodista tal era un informante de la embajada, ya no les gustó Wikileaks. Embajador, muchísimas gracias, pero me toca cortarlo aquí porque nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por haber venido a Hashtag. A nuestros televidentes, nos encontramos con ustedes el próximo jueves. Los seguimos viendo aquí en nuestra franja de análisis de Canal Capital y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.